Nos informamos acerca del cuento. ¿Qué es el cuento? Es un relato breve que puede ser real o imaginario. Participan pocos personajes realizando acciones. ¿Cuáles son sus elementos? Tenemos al narrador. Es un personaje creado por el autor, cuya función es hacerla más creíble. Nunca el escritor cuenta directamente el relato. El narrador puede estar en primera persona. Tenemos al narrador protagonista. Participa de la historia, por ejemplo, en el cuento Warmakuyay. El protagonista narra y participa de la historia. Y en tercera persona está el narrador omnisciente. No es un personaje del relato. Funciona como Dios, puede predecir los hechos, sabe cómo se siente, qué es lo que piensan los personajes. Los personajes son los que actúan y realizan las acciones. Hay dos tipos. Principales tienen mayor participación y en algunos casos pueden ser más de dos. Secundarios intervienen en la historia, pero no son determinantes en ella. Pueden ser reales como los humanos, animales, plantas y ficticios como este caso el Muki, los duendes. Escenario es el lugar donde ocurren los hechos. Pueden ser reales o imaginarios, por ejemplo, una ciudad, un río, entre otros. Tiempo es el momento en que ocurren las acciones, pudiendo ser cronológico, pasado, presente, futuro, o también atmosférico, día lluvioso, soleado. Acciones es el conjunto de sucesos que ocurren en la historia. Por ejemplo, en El torito de la piel brillante, las acciones: una es que acompaña a su amo, se despide de sus amos, pelea con el toro negro. La estructura del cuento. Consideramos la estructura clásica. Inicio. Se presentan los personajes, el escenario y la situación inicial de los sucesos que se narrarán. Nudo. Aquí surge y se desarrolla el problema o conflicto, donde el personaje principal debe resolver. Desenlace. Se soluciona el conflicto o problema. Ahora que conocemos qué es un cuento, sus elementos y su estructura, ¿y cómo empezar a escribir un cuento? El inicio es la parte importante del cuento. Con ello atraerás la atención del lector. Existen varias formas de comenzar la narración. En esta oportunidad se mostrará tres tipos. Descriptivo, cuando se inicia describiendo algo o alguien, es decir, al escenario, al personaje, la acción, entre otros. Como se puede observar en este ejemplo, un pintoresco camino de cultivos de cacao y café. Activa. Inicia con una acción. La tecnología literaria propone empezar un cuento relatando una acción, de modo que rápidamente atrapemos la atención del lector. Por ejemplo, se despertó con una sensación de angustia y vio cómo el sol nacía iluminando poco a poco el ambiente, proporcionándole energía para el gran acontecimiento. Clásico. El que empieza con la fórmula de siempre. Érase una vez un campesino llamado Rumi que trabajaba cuidando al hijo de un hacendado, pero él odia a esas personas y para causarles daño maltrataba al becerrito que más quería el niño. Teniendo en cuenta estas nociones sobre qué es el cuento, enseguida doy a conocer en qué consiste el concurso del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo de José María Arguedas, referente a la creación de cuentos. Para esta disciplina participan los estudiantes del primer y segundo grado de educación secundaria. ¿Cómo participan? Escribiendo un cuento en lengua originaria o español. El tema que debe tener el cuento que van a crear es el ser humano y la naturaleza, una relación armoniosa. También tomarán como referencia la lectura de las siguientes obras de Arguedas: El torito de la piel brillante, La agonía de Razuñiti y Warmakuyay. Es decir, de estas obras podemos tomar la realidad presentada, los personajes, la temática y asociarlas con nuestra realidad. Quizás podemos ver o imaginar algo similar lo que pasa en la obra y a partir de ello podemos crear nuestros cuentos. No confundirse que hacer el resumen o argumento de estas obras es hacer el cuento. En síntesis, lo más importante para la creación de los cuentos para este concurso es que el tema, el ser humano y la naturaleza, una relación armoniosa, tiene que notarse en el cuento que van a realizar. En las historias que narren deben reflejar una convivencia donde existe el respeto del hombre hacia los animales, hacia los ríos, las plantas, el suelo, etc. Si profundizamos la lectura de las obras de Arguedas, podemos identificar que siempre resalta la convivencia armoniosa con la naturaleza, fomenta el respeto y la valoración de las costumbres del hombre andino. Por ello, la intención de este concurso es mantener vigente el mensaje multicultural de Arguedas. Entonces,
¿Cuáles podrían ser los posibles conflictos y soluciones de mi cuento? Observa los siguientes ejemplos. Pautas para escribir el cuento. Consideraremos las etapas de la producción del texto. Paso 1. Elección del tema. Para el caso del concurso, el tema ya está establecido, que es el ser humano y la naturaleza, una relación armoniosa. Aquí es donde debemos utilizar nuestra imaginación y creatividad. De aquí surgirá el título del cuento tentativamente. Paso 2. Preparación del guión. Se organizan las ideas que se intenta transmitir a través de los personajes y los hechos que se van a narrar, considerando los personajes con sus características y sus acciones, el escenario, el tipo de narrador, así como el tiempo en que ocurrirán los hechos. Paso 3. Una vez organizado nuestras ideas, se pasa a elaborar el esbozo del cuento, teniendo en cuenta su estructura, inicio, nudo y desenlace. Después de haber realizado la planificación, pasamos a la textualización. Paso 4. Escribimos la primera versión del cuento. Paso 5. Luego realizamos la revisión teniendo en cuenta los siguientes criterios: la adecuación, cohesión y coherencia, así como el mensaje. Finalmente, escribimos la versión final con las correcciones necesarias.